Muy buenas tardes a todos, les doy las bienvenidas a las terceras jornadas de Argentina como Geografía. Esta actividad está organizada por el Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján y el Grupo de Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este encuentro se realiza en el marco del Observatorio Geohistórico, el Observatorio de Comercio Internacional, el Portal Coordenadas, el Programa de Estudios Geográficos del Departamento de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNLU. Se transmite en vivo y en directo por el canal Coordenadas, una iniciativa del Observatorio Geohistórico del Departamento de Ciencias Sociales, y los invitamos a todos a suscribirse. Una vez más, les recuerdo que todas las preguntas que se quieran realizar las pueden hacer mediante el chat. Ahora sí, comenzamos con el último día de estas jornadas y le doy la bienvenida a Gustavo Alves, del Observatorio de Comercio Internacional, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Belén, muchas gracias por la presentación, buenas tardes. Y también se suma acá con nosotros Luciano Orellano, a quien también le damos la bienvenida. Luciano. Gracias, muchas gracias. Como bien decía Belén, estamos en el marco de esta mesa que tiene como título la hidrovía Paraguay-Paraná como motor de desarrollo regional, y una mesa que comenzó la semana pasada, también dividida en dos bloques, como va a ser el caso de hoy. Y en este primer bloque de este miércoles 28 vamos a estar compartiendo un documental que nos hace llegar Luciano Orellano, que tiene como punto de partida la concepción de los puertos en la Argentina a partir de esa visión inclusiva de Manuel Belgrano. No es casual que él va a tomar como punto de partida en Rosario, nuestro gran símbolo nacional en cuanto a la bandera argentina que nos une a todos, y plantear a partir de allí una serie de interrogantes que tienen que ver con el uso de nuestros recursos naturales, el rol que juega el comercio exterior en todo esto, y qué ocurre con la hidrovía en temas vinculados, por ejemplo, a la explotación por monopolios tanto extranjeros como nacionales, y sobre todo, qué pasa con la soberanía en el río Paraná. Temas realmente muy interesantes y que justamente en forma de esta primera actividad de hoy miércoles a la tarde para cerrar estas jornadas, vamos a finalizarlo con Luciano Orellano, que es el autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Yo no sé, Luciano, si vos querés hacer algún comentario más antes de pasar al documental. No, por favor, muchísimas gracias, y bueno, lo vamos a ir agradeciendo en el curso. Muchas gracias, Bueno, chicos y chicas, y un honor, una alegría enorme poder estar aquí, y bueno, vos sabés que ya lo hemos encontrado en otra oportunidad, hemos estado muy cómodos, y bueno, nos hemos sentido pero muy a gusto, y bueno, realmente contento de poder hablar estos temas, ¿no? Que es una La verdad que sí, bueno, necesidad. nosotros Está queremos íntimamente justamente ligado a la acompañar. felicidad del pueblo, avanzar en estas cuestiones, ¿no es cierto? Es así. Bueno, le voy a pedir a Gracias. nuestro asistente técnico, Alan, que nos comparta, por favor, este documental. Dura apenas unos minutos, pero nos viene bien para introducir este tema de la hidrovía y sobre todo lo que va a ser el libro de Luciano, Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Así que ahí le pedimos a Alan que nos comparta el documental. Pero aprovechar que estamos con el autor, ha sido realmente un éxito. Recién nos contabas antes de salir en vivo que se encuentra agotado tu libro, que es Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Así que nos cuentes un poco qué te motivó a hacer este libro y qué es lo que has volcado allí, que bueno, aquellos que no lo han leído, yo ya lo he leído, llevo más de la mitad, pero bueno, qué Bien. mejor que te tenemos a vos, que sos el autor. Gracias, Gustavo. Bueno, mirá, vamos a empezar por el título, digamos. El libro son 10 años de trabajo, es un trabajo serio, es un trabajo de investigación. Tiene 15 capítulos, llevó 8 meses, casi las 24 horas. Hay un equipo de trabajo, un intelectual colectivo, hay algunos artículos que están elaborados ya con mi presencia, pero que han participado y son parte de este proceso de investigación, que es lo más importante. Creemos infinitamente en un intelectual colectivo, creemos es una necesidad. Pero bueno, arranquemos con el título: ¿por qué Argentina sangra por la barranca del río Paraná? Y bueno, porque ¿qué es lo que nos movilizó? Y tiene que ver con esto que decimos en una frase: nunca fluyeron tanto los manantiales de las riquezas, por un lado, y no es cierto, y una Argentina profundamente pobre, injusta. Es decir, Perón decía, primero los niños. Hoy los niños son los últimos. Hay 9 millones de niños en la pobreza.
nosotros, ante todo, somos humanistas. Yo por lo menos me considero un humanista. Y sinceramente, no es una frase, nos duele hasta los huesos. Queremos encontrar otro rumbo, no nos soportamos más. 40 años de retroceso y decadencia que ha tenido algunas interrupciones, pero que la Argentina tiene que por lo menos replantearse. Y la idea y el objetivo que tiene es abordar cuáles son las causas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, desde una mirada muy amplia, tomando lo mejor, cómo podemos abrir, digamos, encontrar los caminos para una salida. Así que bueno, eso es más o menos, digamos, eso es lo que nos moviliza, encontrar otro rumbo. Esa sería la cuestión. La Argentina, bueno, podemos entrar después de lleno, si querés, Gustavo, en la cuestión que vamos a ver, pero un poco es eso. Sí, sí. Sí, la verdad que, como vos decís, es un libro bastante extenso, está muy claro, el que quiera leer, letra grande, incluso no se necesitan anteojos, puede leer muy bien, has puesto gráficos, mapas, la verdad que es muy ilustrativo. Estoy pensando en aquel que no entiende nada del tema, por ahí yo siempre digo, está doña Rosa, don José escuchándolo otro lado, dice, ¿yo qué tengo que ver con la hidrovía? No le cuento que acá está todo relacionado porque en realidad la hidrovía termina siendo la pantalla de otras cosas que están por detrás. Yo te escuchaba estos días que has presentado el libro, incluso que has participado en otro fin de semana sobre el tema de Vicentín, creo que fue el sábado, que estuviste acompañando la presentación de ese libro, y tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, con el rol del Estado en todo esto, algunas empresas poderosas que mueven los hilos atrás de todo esto, y que en realidad no le está aportando mucho al país, y justamente nuestro tema, nuestro lema en esto, es la hidrovía como un motor de desarrollo, un desarrollo regional para todos, para todas, no para un determinado grupo económico o un determinado sector concentrado en la Argentina. Digamos, hoy estamos, uno escucha acá este documental, y lo charlamos con vos también, pero siempre la faltante de dólares, el tema de la inflación, los precios que se van por las nubes, todo dolarizado, y un país que es tan rico en recursos naturales, que exporta alimentos, sin embargo, claramente vos lo decís en tu libro, ¿no? Gente que se muere de hambre, chicos que se mueren de hambre. ¿Cómo se entiende esto en un país que se supone que es productor de este tipo de bienes? Justamente uno de los objetivos de las jornadas argentinas como geografía, ver en este territorio qué es lo que está pasando. Vos nos contabas antes de salir al aire el tema de la tierra, ¿no? Claro, mira, bueno, Gustavo, esto tiene 15 capítulos, cada uno es un capítulo importante, digamos, que tiene su complejidad, que no son fáciles. Yo me voy a detener en 3 temas, lo más breve posible, tratando de que la gente pueda entender. Primero, digamos, antes de ir, en realidad no podemos dejar de no hablar de esa gran autopista América del Sur, que es, digamos, lo que ellos llaman hidrovía, y que es el tema que hoy está en cuestión. Pero antes de eso, antes que haya puerto, está qué producimos, qué es lo que vienen a buscar. Yo me voy a referir, voy a tratar de explicar lo de la Cuenca del Plata. ¿Qué es la Cuenca del Plata? La Cuenca del Plata es un tema continental. Primero, a todos los que nos están escuchando, si acá en la División Internacional del Trabajo, si el mundo, digamos, esta división entre los países opresores, países oprimidos, países imperialistas, países dependientes, es decir, a América del Sur nos han asignado el lugar de cubrir la seguridad alimentaria más importante de los países más poblados del mundo en general, pero en particular Asia y en particular China. Esto es muy importante porque la explosión de la producción, particularmente la soja, que se ha convertido en la matriz productiva de América del Sur, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta cuestión. En esto se inicia un cambio, digamos, ya podríamos decir, cuando se recrea, dejo unos párrafos para explicar el origen de toda esta explosión de la agricultura. Tengan en cuenta que en los últimos 30 años se ha corrido la frontera 70 millones de kilómetros, 70 millones de hectáreas, es decir, América del Sur vinculado a la agricultura hace 25 años estaban 70 millones de hectáreas. Ahora está en 140. ¿Qué cambió? Se entiende, es un cambio de era, es decir, durante, ¿no?, histórico, tremendo. Y que esto llega hasta el Amazonas. Bueno, el primer problema es el mercado. ¿Cuál es el mercado que tiene? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el hallazgo? El hallazgo es un hallazgo extraordinario, que es la soja. La soja en sí mismo
es como toda la revolución científica tecnológica, puede ser buena o puede ser mala. Bueno, lo que discutimos es todos estos hallazgos del para qué. Entonces, en los 80, vamos a hacer un párrafo muy breve, en los 80, es decir, se recreó la derrota de los países socialistas, se recreó lo que sería el mercado capitalista único mundial. Esto es muy importante, yo no lo puse en el libro, pero es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Se recreó el mercado capitalista mundial. Antes había un mercado que era el Comecon, ¿no es cierto? Un mercado socialista y un mercado capitalista. Este cambio produjo un cambio estructural en el mercado mundial. ¿Qué cambio produjo? Y que se incorporaron al mercado mundial 3.000 millones de habitantes. Y eso produjo una explosión de la demanda mundial de alimentos. Cambió el mercado mundial. Pasó a haber un mercado único, pero en vez de 3.000 millones de habitantes, de 6.000, ahora creo que estamos en 7.000, casi 8.000 millones de habitantes del mundo. Esto es una explosión de la demanda. ¿De qué? Fundamentalmente de alimentos. Y en eso Asia y China. El otro factor es que China ha cambiado su dieta. Digamos, los últimos 10 años, China, 15 años, ¿qué aceite consumía China? Y China consumía aceite de palma. Es decir, emergió, fue derrotada la cosa, entonces emergió una nueva burguesía, está en una parte, hay varias Chinas, hay una China feudal, hay una China capitalista y hay una China imperialista. Hay varias Chinas. Guarda con esto, porque bueno, entonces es imposible hablar para entender qué es lo que vienen a buscar la hidrovía. Entonces eso cambió la dieta. Antes consumían el aceite del sudeste asiático de palma y lo reemplazaron por el aceite de soja. Y además reemplazaron lo que antes se llevaban las patitas de los pollos, alitas de pollo, y hacían unos caldos, y ahora reemplazaron eso por la carne de cerdo. Y entonces, antes freían con aceite de palma, ¿no es cierto? Y pasaron a freír con aceite de soja de mayor calidad, por un lado. Por el otro lado, comían patita de pollo, alita de pollo, y pasaron a consumir, ¿no es cierto?, pasaron a consumir carne de cerdo, ¿no es cierto? ¿Esto qué tiene que ver? Que el del poroto de soja, que es lo que me estoy refiriendo centralmente, el 20% es aceite y el 80% es proteína. Esto es lo que ha mantenido una demanda creciente en los últimos 20 años de una manera explosiva. Entonces, eso por un lado. Durante todos estos años ellos tuvieron esa explosión de China tuvo que ver con una unificación con los Estados Unidos, pero ha querido tal desarrollo China, ¿no es cierto?, en lo científico, ha ganado la guerra industrial, bueno, varias cuestiones, y eso ha permitido que ese acople, que yo lo grafico así con las manos, durante 30 años China le daba crédito a Estados Unidos y además le permitía que todas sus empresas vayan y pudieran ir a buscar la mercancía más importante dentro del sistema. ¿Qué es? ¿Cuál es la mercancía más importante? La mercancía más importante es el trabajo. Y entonces la mano de obra más barata del mundo era China. Entonces todos los países, digamos, todas las grandes potencias, todas sus empresas las radicaron en China. Entonces esto nos llevaría a otra charla, pero esto es importante enmarcar un poquito para saber por qué quieren la hidrovía, que es lo que vamos a terminar. Entonces, sí, y eso, bueno, y China le daba crédito a Estados Unidos, etcétera. Había un trueque, pero eso, China se convirtió en una superpotencia, ya se puede decir, económica, militar, hay guerra monetaria, hay guerra comercial, hay guerra tecnológica, hay guerra de posicionamiento geopolítico, y esto ha producido un desacople. Crecen los factores de guerra. Al crecer los factores de guerra, esto lleva a que China no puede depender de los Estados Unidos para el consumo de alimentos. ¿Se entiende? Entonces, no puede depender su seguridad alimentaria de China. Esto es muy importante, que es lo que explica todos los demás fenómenos. Porque no vamos a explicar, ya no podemos explicar el fenómeno por el último eslabón. Tenemos que explicar el fenómeno a partir del primer eslabón. Entonces, este es el primer eslabón. Y eso es lo que explica por qué nosotros decimos desacoples que implican nuevos acoples. El desacople con China, con los Estados Unidos,
¿no es cierto?, implica un acople con América del Sur. Y América del Sur se ha convertido en la primera, digamos, de la producción mundial de soja de 340 millones de toneladas que produce el mundo, ¿no es cierto?, 175 millones se producen ya en América Latina, que de la cual Brasil pasó a ser la primera productora mundial con 130 millones de toneladas, ¿no es cierto? Entonces, el corazón de ese cambio es la Argentina y Brasil. Brasil, tengan en cuenta que hace 30 años producía 5 millones de hectáreas de soja y produce 40. Tengan en cuenta que la Argentina también daba 4 o 5 millones, hoy produce 20 millones. Entonces es un proyecto continental. Y ahí vamos a lo que, esto, ¿sobre qué base se hace? Esto ha revolucionado que ese corrimiento de la frontera ha multiplicado el precio y el valor de la tierra por 10, por 100, por 10.000. ¿No es cierto? Se ha fortalecido los grandes latifundistas, han multiplicado su valor, ¿no es cierto?, por 10, por 100, por 1000, tierras fiscales, tierras que tenían, han vendido la madera, han deforestado y lo han vinculado a la soja, la matriz productiva de América del Sur, que subordina todas las demás producciones, es la soja, ¿no es cierto? Y eso está en mano, toda la propiedad de la tierra está entre el 2 y el 10%, entre el 2 y el 10%, tienen el 50% de la tierra, no solo de Argentina, sino esta misma estructura agraria se da en Brasil, se da en Bolivia, se da en la Argentina, se da en el Uruguay, ha crecido la concentración. Y luego viene la concentración de la producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Argentina, 4.000 empresas producen el 65% de la producción de soja. Todo este embarque que nos llevó un ratito es para decir lo siguiente: el embudo de América del Sur, ¿no es cierto?, el embudo se ha convertido en Gran Rosario. Y ahí vienen los 2 millones de camiones, y ahí vienen las barcazas, y ahí aparece el río, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí aparece el río, ahí aparecen los trazos ferroviarios, esos 250.000 vagones. ¿Y el proyecto cuál es? El proyecto no hay un proyecto, es si no han impuesto la monoproducción de soja, ¿no es cierto?, sobre la base latifundista, que ha provocado un cambio demográfico tremendo, ¿no es cierto? Es cierto que ha habido desarrollo, innovación, crecimiento como nunca, que nuestros intelectuales, ¿no es cierto?, nuestros intelectuales, nuestros científicos, nuestros pibes estudiantes, becados, que han hecho aporte a la revolución científico-tecnológica en la semilla, en la genética, en la mecánica, en todos los campos. ¿Para qué? Para que se multiplicara la producción de una manera tremenda. Pero lejos eso de darle solución a la gente, lo han convertido, todos esos aportes de nuestros intelectuales, nuestros científicos, nuestras universidades, lo han convertido en un negocio para poco. En el campo, en la estructura agraria para los latifundistas. Y ahora vamos al puerto, ¿no es cierto? La Argentina ha perdido soberanía sobre qué producir, cómo producir, con quién producir, ¿no es cierto? Y son millones expulsados a las grandes ciudades. Todo lo que ustedes ven de los movimientos sociales que ven a nivel de las ciudades tienen que ver con este cambio demográfico, este cambio en la agricultura. Progreso y desarrollo, ¿no es cierto?, innovación y productivismo espectacular. Pero lejos de igualar, desiguala. ¿Se entiende? Y la economía cambia las leyes. Nosotros entendemos que la economía tiene que ser un instrumento para la felicidad de la gente. ¿De qué nos sirve? ¿Se entiende? Entonces, bien, todo eso termina que la Argentina no tiene soberanía sobre decidir nosotros qué producimos, cómo lo producimos, con quién lo producimos y cómo lo distribuimos. Punto. Vos, Luciano, perdón que te interrumpa, te referís no, por favor, a ese gran complejo, digamos, agroexportador, digamos, que da sobre la margen del río Paraná, que sí. El epicentro es el Gran Rosario, digamos, ¿no? Que vos lo definís. Claro. Esto lo podemos el Potosí del siglo XXI. Sí, o sea, ¿qué sería? Nosotros estamos frente a la cuarta revolución industrial del punto de vista estamos frente a los puertos más modernos del mundo, por la escala. Vos ten en cuenta que nosotros competimos, o sea, la Argentina, otras empresas compiten en desventaja porque están a 20.000 kilómetros del mercado. Es decir, la escala, ¿no es cierto? La escala, el nivel de productividad, una cantidad de cosas, y la tecnificación que tienen,
Digamos, son plantas que la puede operar, si bien hay 25.000 trabajadores, pero la pueden operar 30, 40 personas las plantas. Son de alta tecnificación, están en la cuarta. Todo eso son 31 plantas, de las cuales 21 no son puertos, son puertos fábrica, que producen, si América del Sur se ha convertido en la principal exportadora de poroto de soja, de aceite de soja y de harina de soja. La Argentina, ¿qué lugar tiene? Primer exportador de aceite de soja y segundo exportador de harina de maíz, si no me equivoco, andamos por ahí, ¿no es cierto? Que tiene como, entonces, todo esta 20, de las 31, porque es un doble embudo, nunca olvidar esto, es un embudo de ingreso y es un embudo de esta América del Sur, que es donde viene toda esa producción aquí. Esos son 31 plantas, volvemos a reiterar, y hay 21 que son puerto fábrica. No es que trae insumos, sino que entra la materia prima y se produce, ¿no es cierto? Se le produce el aceite, el aceite o la harina, el speller y otras cuestiones más. Eso está en manos totalmente extranjeras. La Argentina ha perdido su soberanía comercial. La Argentina la Argentina no dice cuándo comprar, a quién vender, en qué momento comprar, se entiende cuándo lo vendemos, a qué precio, cómo lo cobramos. No, la Argentina, eso está en manos de quién, de Cargill, está en manos de COFCO, está en manos de Bunge, digamos, Dreyfus, Noble, la Glencore. Vicentín. Claro, bueno, Vicentín es el caso emblemático. Presentamos un libro con Carlos Delfrade, ya un libro que él hizo porque él está en la comisión investigadora, y una estafa de 2.000 millones de dólares, pero un detalle, Gustavo, mirá, está asociada a una empresa inglesa que se disfraza de suizo. Esto es muy importante, ¿viste? En el mundo, como en las colonias, en todas las eras, el imperialismo, hay imperialismo de primera, de segunda y de tercera, ¿se entiende? Algunos de segunda, para subsistir, se subordinan, ¿tá? Entonces, esto es muy importante para entender de qué estamos hablando. Suiza en el mundo no existe. Suiza es un instrumento de... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el 25% del capital financiero mundial, que nosotros le hablamos, lo explicamos muy bien ahí, hablamos de los paraísos fiscales, es decir, el capital financiero y todos estos monopolios necesitan fraguar su dinero. ¿Cómo lo hacen? A través de paraísos fiscales. El paraíso fiscal es un instrumento legal para la ilegalidad, para ocultar, ¿no es cierto?, todo lo que hacen. Estos puertos todos tienen domicilio en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces dijimos, la Argentina, el caso de la Glencore es eso. Glencore es Suiza, anglo-suiza. Esto es muy importante y socia de la estafa más grande que vivimos los santafesinos, los argentinos. Yo quiero interpelar al pueblo argentino, a ver, a los argentinos, a los compañeros, con el mayor respeto del mundo. No podemos decir gente así diciendo todos somos Vicentín. Todos somos los ingleses, porque Vicentín nos robó, sacaron un crédito de 350 millones de dólares al Banco Nación, que lo terminamos pagando todos. Estafó a los productores. Y encima Vicentín es socia, todo el mundo sabe, todas las investigaciones sabe que esto es un vaciamiento de una industria. La Glencore en el mundo, entre otras cosas, es una industria de vaciamiento. Entonces, bueno, la Argentina perdió su soberanía comercial y al perder su soberanía comercial pierde su soberanía monetaria, ¿no? Ese sería el otro tema. Y ahora, si querés, podemos entrar, Gustavo, al río. Y después, si a vos te parece... Sí, dale. Entonces, bueno, esto dijimos, cómo es la producción, ahora describimos un poco cómo es lo de los puertos, ¿no es cierto? Soberanía productiva, el desarrollo científico, cómo es el comercio, cómo es... Ahora vamos a la circulación. Vos sabés que hay un pequeño comentario. Cuando vos decís esto de los puertos factorías, yo creo que el común denominador de la gente no logra captar ese concepto. Es lo mismo cuando hablamos de los barcos factorías que nos muestran que están ahí las 200. Claro, son fábricas. Son fábricas que claro, están explotando recursos nuestros o de los países vecinos que, aprovechando estas ventajas, entre comillas, naturales del río Paraná, por barcaza y por diferentes medios de transporte, claro,
una transformación y eso automáticamente se vuelve a reexportar. Y como muy bien estaba marcado acá en este documental, que de hecho ese paso lo socializamos y queda aquí grabado también en YouTube, lo están ubicando entre Timbúes, digamos, en el Gran Rosario, ¿no? Y están ubicados, creo que dijiste más de 21, ¿no? No, claro, son 21 esa y 31, pues son importadores, ¿eh? Claro. Además, vos verás, Gustavo, es una lástima, ¿no? Pero bueno, porque te podíamos dar algunas imágenes. Porque estos no son solo puertos fábricas, son puertos, importadores. Son puertos fábricas, pero además tienen peso en el territorio. Claro. O sea, los tipos son propietarios de tierras, son latifundistas algunos, compran tierras, producen a través de los pools de siembra, actúan como banco, te hacen toda la cuestión de servicios, suministro de semilla, fertilizantes, herramientas, ¿está? Incluso hay una contradicción muy grande, vos sabés que hay un capítulo que habla de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, y hay una contradicción entre el puerto, que son mucho más que todo esto que te digo, que si participan de todos los eslabones productivos, y anulan a los corredores, porque hasta cambian las leyes de la comercialización. Son un feudo los tipos, ¿me entendés? Entonces no sé si nos fuimos por la rama, Gustavo. Pero no, yo quiero aprovechar porque el mapa que te he hecho conocido a vos es este. Claro. Este es el mapa que te he hecho conocido a vos, donde están estas empresas que has nombrado, Cargill, le puse, sí. Bunge, Vicentín, Dreyfus, incluso hasta con algunos afiches con este mapa. Sí, Córdoba también. Fui a Córdoba, estaba todo Córdoba con estos afiches. Bueno, vos sabés que tiene 11 años este afiche. En realidad vos fijate que hay un pedacito, fuimos aprendiendo, algunos no están tan bien, esto está bien, pero fuimos aprendiendo, porque cada caso es un mundo, ¿viste? La historia de Bunge, o el grupo Urquía. Lo de Urquía es tremendo. Usted sabe que el que reemplaza ahora de las 1000 empresas más importantes, ¿no es cierto? De las 1000 empresas más importantes, en el 6º lugar está Urquía, donde estaba Vicentín con la Glencore. Del ranking de las 1000, esto es revista Mercado, ¿no es cierto? Tiene un patrimonio de 185.000 millones, tiene hasta aduana, tiene puerto, tiene portofábrica, tiene tierra, tiene semilla, tiene fertilizante, te da crédito, actúa como pool de siembra y después se quedó con nuestro ferrocarril. Tiene 4.700 kilómetros, ¿no es cierto?, del ferrocarril Mitre, pero además de eso, tiene aduana. ¿Puede haber felicidad si los argentinos, si nos quedó con una aduana, con el puerto, con los tipos son dueños del sol, todos para ellos le pusimos? ¿Y cómo va a haber felicidad? Sí, crecimiento, desarrollo, innovación, 4ª revolución industrial, pero la desigualdad es tremenda. Entonces, Vicentín, el grupo Urquía, AGD, no sé, pasó a ocupar el lugar junto con la Glencore, ¿no es cierto? Y Vicentín, está en el 6º lugar del ranking de las 1000. Pero eso son todo esto, es una cosa increíble, ¿no es cierto? La concentración de la riqueza es tremenda. Y lo hacen en sociedad, en este caso, no con los ingleses, lo hacen con unidad con Bunge. Bunge, que es hegemónica en Brasil y que tiene el ministro de Agricultura. Es decir, bueno, la Argentina es esclava políticamente en el mundo. No hay ninguna posibilidad, es decir, hay una relación entre una cosa y la otra. Es decir, si nosotros no tenemos independencia económica, soberanía económica, no hay independencia política. Es una relación de una cosa con la otra. O sea, usted para ser independiente económica, políticamente, ¿no es cierto? Es como cuando usted trabaja y no trabaja en su familia, si lo queremos llevar. ¿Se entiende? Cuando vos empezás tu trabajito y tenés tu monedita, bueno, ya tus viejos, ¿viste? Te van respetando y te van liberando y qué sé yo, y vos tenés tu platita. Esto es lo mismo, no puede haber soberanía política si no hay independencia económica. Y la Argentina, digamos, ha delegado la cuestión de poseer su riqueza, administrar su riqueza, planificar su riqueza, ¿no es cierto?, organizarla y proyectarla. Todo este modelo agroexportador es a cambio de que nos inunden para enterrar, porque todo este crecimiento es a cambio de otra cosa, que la Argentina, digamos,
es uno de los países más han borrado a la industria, y sobre todo a la industria nacional. Entonces, no, vienen durmientes, vienen trenes. Nosotros teníamos el 80% de los vehículos rurales, eran nuestros. Las chatas, o sea, nosotros, ¿se entiende? En Santa Fe teníamos 28 fábricas cosechadoras. El principal, o sea, este modelo de grande riqueza concentrada, centralizada, extranjerizada, es a cambio de enterrar cualquier posibilidad de soberanía industrial. Esto tenemos que entenderlo los argentinos. Nosotros no fabricamos, o sea, nuestra industria es una industria de ensamble. Esto lo pueden ver muy fácil, chicos. Para los chicos que están mirando acá a la facultad, ustedes tienen que mirar, cuando hablan de exportación en materia industrial, tienen que mirar la balanza monetaria. Y la balanza monetaria le va a dar un déficit brutal. ¿Por qué? Porque no hay industria, en realidad es ensamble. Cuando nosotros exportamos cosas industriales, en realidad estamos importando. Porque el 80% de la industria más nacional son componentes importados. Yo sé que nos fuimos. Pero sabes que en otros eventos del Observatorio de Comercio, incluso los colegas del Geohistórico y del Observatorio Geoeconómico de Mar del Plata, hemos hecho hincapié en esto que llamamos la dependencia estructural. Cada producto manufactura que Argentina exporta, el gran componente de sus insumos, incluso el bien de capital que se empleó para su fabricación, es importado. Y esto es así. Claro. Argentina, cuando repunta un poco la industria, aparece el déficit comercial por esta gran cantidad de insumos importados que se requiere para la producción. De hecho, vos fijate que ahora esto desde el coronavirus no nos permite esta gran independencia sanitaria porque se importa todo. Y bueno, ahí está, la mejor explicación de esta charla, Gustavo, la diste ahí, porque es el drama. ¿Cómo nosotros nos van a condicionar, limitarte a fabricar una vacuna? Tenemos nuestros científicos, tenemos nuestro laboratorio. No, pero acá son 10, 12 países que pueden fabricar. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero así no va. Entonces, y para ahí, chicos, así les voy diciendo algunas cuestiones que lo más importante, que ustedes me convocaron para una cosa y yo hablé de otra. No sé cómo vamos a arreglar esto. Yo sobre el tema de la cuestión, el tema más candente, estamos a días, ¿no es cierto? 2 días, ¿no es cierto? De la cuestión a ver, para los argentinos, estamos hablando de una autopista que llega hasta el corazón de América del Sur, que no hay nada, o sea, no hablemos por favor de hidrovía, o sea, ellos, acá son cientos de ríos, de afluentes, son los acuíferos guaraní, es la cuenca del Plata que le mencionaba yo, son 3.172.000 kilómetros cuadrados, y una autopista donde puede navegar los 365 días del año, que además es de agua dulce, pero que además se duplica en su capacidad, ¿no es cierto?, al río Mississippi, solo comparable con el río Mississippi. Es una ruta 3.442 kilómetros que circula 127 millones de toneladas, no solo de cereal, sino de todo, de ida y de vuelta, que entran 5.000 buques, ¿no?, que tiene un asentamiento demográfico de 120 millones de personas, que tiene un asentamiento algunos milenarios, si hay una cultura, está asentada la industria, toda la industria, insumos, energía, bueno, todo lo que involucra eso. Entonces, esto es solo comparable al Mississippi. Pues el Mississippi circula el 92% de toda la producción de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Nosotros estamos frente a una oportunidad. A los argentinos les tenemos que decir, estamos frente a una oportunidad de que si alquilamos nuestra casa, la alquilamos nuestros ríos, ¿no es cierto? Hace 25 años se lo alquilamos ¿a quién? Se lo alquilamos a una empresa belga y un grupo medio, mafioso, porque MEPA es un grupo que daría para escribir otro libro, Gustavo, pero no se puede escribir tanto, no tenemos tiempo. Entonces, involucrada desde su origen, bueno, dejémoslo ahí. Pero MEPA lo tienen los belgas, se vence el contrato dentro de 2 días. ¿Quién quiere eso? Acá vino en el 2019, todo esto surgió, esto se iba a entregar completamente, la gente ni iba a hablar de esto, ni se iba a enterar de esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Vino los chinos aquí a la ciudad de Rosario, el señor gobernador, en ese caso Lichi, le había hecho una reunión en la Bolsa de Comercio con el señor Paduan, que era presidente de Vicentín, hicieron una reunión y los chinos dijeron acá al viceministro, nosotros queremos la hidrovía.
Estamos, los chinos quieren la hidrovía. Y ahí se armó. Y ahí se armó. Y cuando se abrió, se armaron y se entraron a pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque los chinos lo quieren. ¿No? Los chinos quieren la hidrovía. Estados Unidos quiere la hidrovía. ¿No? Los belgas No quieren la sabes hidrovía. que la semana pasada charlamos sobre el debate geopolítico que implica la Claro. hidrovía, que a veces no tiene ni idea, pero esta discusión es meternos en el entorno disyuntivo internacional de lo que encierra la hidrovía, que no es solamente... Claro. Bueno. Claro, totalmente. Entonces todos quieren. Ahora yo pregunto, Gustavo, nosotros como argentinos, con el corazón en la mano, ¿cuál es la razón por la cual no tenemos una propuesta para recuperar nuestra riqueza, administrar nuestros justamente ríos? la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy el Estado argentino, el Estado, obviamente un Estado muy castigado por la pandemia, pero saquemos esta cuestión coyuntural que en algún momento va a pasar? ¿Vos crees que el actual Estado argentino, o que en algún momento el Estado argentino a nivel nacional, va a tomar cartas en el asunto con alguna política portuaria seria, y en este caso tomando un control sobre el manejo de la hidrovía, o crees que es todo discurso y blef para entretener? No, Es otra cosa. yo creo, trato de ser un optimista sensato, sería. Yo creo que en la medida que se vaya reproduciendo gente como ustedes, chicos, y todos los que estamos haciendo ruido por poner que la gente quiere saber de qué se trata, tomemos conciencia, ¿no es cierto? Y se vaya creando una masa crítica, vayamos ganando lo mejor de la intelectualidad, de los estudiantes, de los científicos, de las corrientes políticas piola, que no están, está contaminada, gente que realmente, ¿no es cierto? Bueno, en la medida que suceda eso, se irá creando condiciones, ¿no es cierto?, para poder recuperar eso. Yo creo infinitamente eso. Creo que esto, como te decía al principio, esto se iba a entregar y no iba a pasar nada. Hoy estamos hablando. Yo estoy muy contento en un sentido. Es decir, la gente te dice, ¿qué va a pasar? Y yo no sé lo que va a pasar. Lo que yo te puedo decir, Gustavo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y que acá se está discutiendo Vicentín, ¿no es cierto? Acá surgió un movimiento juvenil ambiental, acá salieron los pescadores, acá salieron los aceiteros, acá estamos discutiendo el comercio exterior, acá nació una esperanza. Ahora, si vos me decís a mí que esto lo vamos a ganar ahora, yo te digo, no lo sé, creo que es difícil por todos los intereses que están en juego. Pero mientras vos me convoqué, yo te convoqué a vos, nos autoconvoquemos, donde no paramos de hacer charlas, todas estas cuestiones, bueno, la gente no entiende nada, pero cuando va entendiendo y lo va vinculando a su realidad, es decir, la Argentina ha delegado sus funciones de controlar y administrar su riqueza. Esta charla es una charla de felicidad, para la felicidad. No puede haber felicidad si nosotros no recuperamos esto. Y bueno, y la idea es sembrar, sembrar. Yo creo que no estamos en el mismo lugar. Por ejemplo, que ya se ha discutido, el mismo gobierno dijo que lo iba a hacer, después que hizo que no, después que sí, que no. Hay presiones tremendas, ¿no es cierto? Eso es innegable por todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, anteriormente. Los argentinos tenemos que estar claros de esto, que desde los vikingos, para los chicos, para acá, es decir, el programa que tuvieron todos los imperios, todas las colonias, todas las eras, es la libre navegación de los ríos interiores violando las leyes nacionales o de los estados. Y entonces ellos quieren el control para conquistar territorialmente o para conquistar comercialmente, ¿no es cierto? Y además no hablamos de lo más importante. Lo más importante es que un tercio de todo esto hay un contrabando, porque se falsifica en el territorio la carta de porte, es decir, para que se entienda, cuando sale del campo, sale un camión que va al puerto, se hace una carta de porte. Si yo te mencionaba antes, a veces los campos son de ellos mismos, a veces pasa eso. Entonces se falsifica la carta de porte. Esa carta de porte va al puerto. ¿El puerto qué hace? Hace una autodeclaración jurada. ¿Te das cuenta? Una autodeclaración jurada. Y por eso ellos quieren la Yandenur. ¿Por qué quieren la Yandenur? La Yandenur no es el gran negocio del mundo. ¿Saben cuánto es la facturación de la Yandenur? 190 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el capital de la Yandenur? 250 millones de dólares. Es decir, con 2 cosechas en mi pueblo, acá en Casilda,
se paga todo. Ese no es el tema. El tema es que salen 33.000, van a salir 33.000 millones y un tercio se va en negro. Entonces el negocio son de 3.000, 3.500 millones de dólares. No, ¿por qué? Porque el problema no es las dragas ni las boyas, el problema es el control y la administración. ¿No es cierto? Que tenemos que recuperar los argentinos. Bien, también tenemos que transformar el Estado, porque el Estado en sí mismo no es que resuelve. Y la gente discute esto y a mí me parece muy bien. Digamos, nosotros tenemos que, pero hay que separar. Primero, el río en manos de los argentinos. Y después tenemos que discutir entre nosotros cómo controlamos y administramos, ¿no es cierto?, el río, y paramos el contrabando y la fiesta, porque todo eso termina en Montevideo, que creo que lo hablamos en otro momento. Pero estamos frente a una oportunidad. Ya hoy llegó al Congreso, ayer ya llegó al Congreso, he tenido una recepción en todos lados, me han pasado cosas muy lindas en la vuelta obligado, estuve con Eduardo Héctor Campos, que escribió 3 libros maravillosos sobre la vuelta obligado. Bueno, sí, eso, estamos ahí estamos, Gustavo. Bueno, para aquellos que no lo saben, estamos aquí con Luciano charlando sobre su texto, ¿no? Argentina sangra por las barrancas del río, tratando de reconstruir un poco qué es la discusión que está detrás de la hidrovía Paraguay-Paraná, los actores tanto locales como del extranjero, del exterior, que están interesados, cuáles son los distintos proyectos en pugna que hay, y tratando de ver si el Estado argentino en algún momento puede retomar el control, algo que Luciano recién nos comentaba, que es cierto, existen otros proyectos hidroviarios a nivel mundial, pero pocos con esta magnitud, con esta escala, y que están en manos de privados. El Estado aquí no puede ejercer ningún control sobre las tarifas de peajes, incluso el mismo tránsito que hay. Charlamos un poco la semana pasada con otros profesionales, que la falta de estadísticas que hay, ¿no?, para poder rastrear los flujos. Bueno, Uno encuentra estadísticas por ahí 2014 para muy acá. Muy importante eso, Gustavo, muy importante. Porque las estadísticas son, a ver, no hay ninguna posibilidad, Gustavo, vos para hacer este programa, ¿no es cierto? Para hacer esto que hiciste un plan. Hiciste un plan, qué herramienta, qué recurso tengo, humano, técnico, ¿no es cierto? Para poder desarrollar esta charla, vos partís sobre una base. ¿Qué tengo a favor, qué tengo en contra, qué tengo que tener cuidado? La Argentina no tiene una base de datos, no tiene una estadística. Las estadísticas que estamos manejando nosotros es la estadística que te da el puerto. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a ver en materia de comercio, te dice, la FIT dice tal cosa, pero la FIT dice que es cierto que dice. Y lo que en la Yandenul es lo mismo en el río. O sea, nosotros tomamos como válido lo que los... ¿Y quién es? Y es la Cargill, que es Estados Unidos, y es la Vega, que, ¿no es cierto?, que es la Yandenul. El Estado chino, tanto que se habla de China, el Estado chino tiene una empresa del Estado. El Estado chino sí tiene una empresa, ¿no es cierto? Bueno, entonces es un poco, pero no hay ninguna, o sea, control del comercio exterior para controlar la moneda para planificar. Para planificar usted tiene que tener primero una base de datos. O sea que si tenemos alguna vez la posibilidad de pensar nuestro país en todos los terrenos y poder planificarlo, implica que tenemos que tener soberanía sobre las estadísticas y para poder plantear una planificación. ¿Cuál es la base que usted tiene? ¿Cuál es el estado de situación, ¿no es cierto?, que usted tiene para poder planificar cualquier proyecto? Luciano, estamos llegando a la hora. Quiero aprovechar e invitarla a Belén que nos cuente un poco cómo viene el chat. Sé que hay saludos y demás, pero bueno, acá la tenemos a Belén para que nos cuente un poquito qué está pasando. Gracias, Belén, gracias. Bien, no, hay muchas comentarios de la gente diciéndote que bueno, muy excelente la presentación, incluso el material audiovisual. Y acá justo acaban de llegar 2 preguntitas, no sé si tendrás 2 segunditos. Sí. Ignacio pregunta, ¿dónde se puede comprar el libro? Sí, bueno, Ignacio, querido, me alegro que lo haya pedido. Bueno, se puede comprar en Mercado Libre, esa sería la respuesta. Lo puede pedir por ahí, después hay en librerías hay, no sé de dónde es el chico, pero bueno, en Santa Fe, hay en la ciudad de Rosario, en varias librerías hay, pero lo va a conseguir más rápido por Mercado Libre.
Y si no, hay que se comunique con Gustavo y que le habla a Fabián y hacemos una cadena para que le llegue. Se lo mandamos. Hacemos una cadena, no hay problema. Bien, y la última pregunta, que es de Lucía Sí. Carpano, dice si se conoce cuál es el volumen de exportación en millones de dólares que sale de los puertos de Campana. Por ejemplo, de Siderca o Axion, por nombrar los más conocidos. Y yo no lo conozco, no los tengo esos datos, ¿no es cierto? No, sinceramente no lo tengo. Perdón, la consulta era para Gustavo, no lo había aclarado. Bien. Aprovecho, primero la saludo a Lucía Carpano, que estudiamos juntos en el secundario de la Escuela Normal de Campana, así que Lucía, un gusto que estés acompañándonos en esta actividad. Mira, una experiencia breve que tuvimos con el tema de datos estadísticos. Hemos recurrido a vías navegables, nosotros lo hicimos en el 2017, 2018, presentamos una nota para acceder a los datos estadísticos y tener una idea de cosas muy simples, que es, por ejemplo, la cantidad de puertos que hay en el país, la cantidad de terminales que hay. Nos encontramos con datos bastante interesantes del total que había, es difícil definirla, de cuántos están habilitados es otro tema, hay puertos que están funcionando y no están habilitados. Pero siendo puntual a lo que vos te referís, para darte una idea, no hay una homogeneización de esto de forma histórica, o sea, cada puerto fue llevando una contabilidad, como decía Luciano, medio tipo libreta de carnicero, disculpen la expresión un poco académica, pero es así. Y recién empieza a haber datos que están publicados en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Nación. Así vos podés ingresar y tenés una clasificación que va del 2014 hasta el 2020 y bien carga por contenedor, la carga que no va por contenedor y los pasajeros en cruceros. Pero son datos recién del 2014. Muy para atrás no hay datos. Podés encontrar algunos trabajos dando vuelta por internet o algún organismo internacional, puede haber algo de ANAI y de CEPAL, que te da trazos muy gruesos cuando se estudian los puertos de Sudamérica. Y te dicen, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el puesto número 18 o el puesto número 20, depende de qué año y el volumen que se mueva. Pero eso es todos los datos estadísticos que hay. Por eso, una gran crítica que hacemos nosotros es que si esos datos no están, se dificulta la planificación y se dificulta el armado de una política pública en materia de puerto, y ni hablemos de un sistema, digamos, de transporte a nivel nacional integral, que no sea solamente el transporte marítimo, fluvial marítimo, sino la combinación con el ferroviario y con el carretero, que es un poco lo que comentábamos la semana pasada. Pero hay un gran vacío respecto a esto, y los datos que, como muy dice Luciano, en manos de empresas, de privados que incluso no los largan, porque no es que tampoco los publican, no te los largan tampoco, porque los hemos ido a consultar, muchos actores que vos has nombrado ahí, y no, y es complejo entrar a los datos, porque el dato... Por eso le decimos monstruos invisibles, así lo tenemos caracterizado. Son monstruos invisibles, vos no sabés. Nosotros, en cuanto a los datos, decimos lo que ellos dicen, para que no diga que mentimos. Entonces, decimos lo que ellos dicen, pero es tremendo. Mirá, te digo una cosa, Gustavo, a Lucía. Vos sabés que en Santa Fe no tenemos registro de puertos. No sabemos cuántos puertos hay. Además que dice que son puertos, bueno, dejémoslo ahí. Pero no hay un registro de puertos, no sabemos los santafesinos cuántos puertos hay. Bueno, entonces todo esto es funcional para el saqueo, ¿no? Para sangrar, para que la Argentina siga sangrando, ¿no es cierto? Ese es el tema. Por eso nosotros, unir la necesidad a las situaciones tremendas que estamos viviendo. Por otro lado, te quiero decir, Gustavo, no es todo crisis, ¿eh? La Argentina es uno de los países más beneficiarios en el mundo. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué? Y porque la soja está en $575. El maíz, si nosotros venimos del gobierno peor, por lo menos para mí me parece que el peor, que era Macri, un desastre. He visto las declaraciones de Bullrich y todo eso, ¿no? Pero la soja está a $576, aumentó casi el 50% del 2020. El maíz batió todos los récords, $267. Bueno, la harina, el aceite, el trigo, lo mismo. Es decir, la Argentina va a aumentar en 13, más o menos, hay distintos números, pero la Argentina el año pasado exportó por $21.000 millones, este año va a aportar por $33.000 millones. ¿Se entiende? Nunca hubo tanta riqueza. O sea que frente a un mundo y la crisis, no, la Argentina, si bien no estamos en una cosecha récord, pero va a tener un tercio, casi un 40% más de recaudación, ¿no es cierto? En esto es importante, digo, para que tampoco no se puede. Y además, al no ver una intervención firme del Estado,
esto implica los precios. Lejos, o sea, es para alguno el trueno y para otro la llovida. O sea, si eso lo aplicás en la ganadería, cuando va a la carnicería, en vez de, o sea, termina para el pueblo, termina siendo más caro porque no está desacoplado el precio de los alimentos hacia el mundo con los precios internos. Bueno, no sé por qué llegamos hasta acá, pero se me ocurrió. Sí. Y decirte gracias, bueno, chicos. Luciano. Quiero agradecerte nuevamente a vos, a Fabián, por toda la paciencia para coordinar lo que fue en su momento la entrevista que hicimos por la radio del Observatorio de Comercio Internacional. Y aquellos que no lo escucharon, los invito a entrar a nuestra página www.osi.unlu.edu.ar. Allí van a encontrar en la pestaña Proyectos Radiosi, que es nuestra radio. Estuvimos charlando con Luciano hace unas 2 semanas atrás sobre este tema, esta actividad preliminar que tenemos pensada para hoy. E insisto, agradecerte hoy por este tiempo. Gracias. También a Fabián para hacernos llegar todo el material para poder armar hoy esta jornada. Invitámonos a todos los chicos, ¿no es cierto? Conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, con los sueños de Belgrano. Siempre con los sueños de Belgrano, un hombre que tenía el país en la cabeza, el país que él proyectaba, ¿no es cierto? Esto que decimos, que era político, revolucionario, científico, investigador, se hizo militar por necesidad, el tipo nada que ver, no era militar, terminó siendo, como dijo San Martín, casi un Napoleón, un educador, pero un educador para la felicidad. Se entiende, nosotros con los sueños de Belgrano, ¿no es cierto?, tenemos que conocer para defender, ¿no es cierto?, y recuperar, y que la felicidad está íntimamente ligada a la soberanía, soberanía, soberanía. Para la noble igualdad, noble igualitarismo, hija de su esfuerzo, en ese sentido. Y recuperar todas estas cuestiones. Así que yo te agradezco aquí a Eliana, un gustazo, chicos. He estado muy cómodo, muy tranquilo y me he sentido muy bien, así que les agradezco. Y nuestros enemigos más grande que tenemos es el escepticismo, el no se puede, el siempre fue así, las teorías derrotistas. Nuestros enemigos son las teorías derrotistas, ¿no es cierto?, que renuncian antes de pelear. ¿Te imaginas a Martín cuando tenía que conformar el ejército para cruzar los Alpes? Tuvo que fabricar los botones, no, y se dice que hay presiones, dice que es difícil. No, Belgrano no, nuestros próceres nos dicen otras cosas. Así que yo les mando un cariño grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luciano, por esta posibilidad. Yo me despido también hasta dentro de un rato, que a las 6 vamos a la segunda parte de esta mesa y coincide justamente con el cierre también de estas jornadas de Argentina como geografía, y le cedo la palabra a Belén. Bien, muchísimas gracias, Luciano y Gustavo, los dos. Muy interesante, estuvo muy bueno.